Hola, seguro que has escuchado la frase de yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Pues hoy vamos a hablar de Kathryn Kuhlman, la mujer que creía en los milagros. La mujer que creía en los milagros. Cientos de personas han sido sanadas simplemente mientras estaban sentadas tranquilamente en medio de la gente, sin ninguna demostración extraordinaria. Muchas veces ni siquiera sucede mientras se predica un sermón. Ha habido casos en que no se había cantado ni una sola canción. No hay demostraciones estruendosas. No hay que llamar a gritos a Dios como si Él fuera sordo. No hay exclamaciones ni alaridos. Dentro de la misma quietud de su presencia. Ha sucedido cientos de veces. Y es que la misma presencia del Espíritu Santo era tal que casi literalmente se podía escuchar el latir, el ritmo del latido de los corazones de miles de personas al unísono. En medio de este profundo silencio, una voz dice: creo en los milagros. Repentinamente, el aplauso de las miles de personas que observan a esa figura alta y esbelta, surgiendo de las sombras en un vaporoso vestido blanco, se vuelve ensordecedor. Ella se desliza hacia el centro de la plataforma y comienza un nuevo culto de milagros, y es Kathryn Kuhlman. En su ministerio internacional, Kathryn Kuhlman sentó los fundamentos para la obra del Espíritu Santo en las vidas de incontables miles de personas en todo el mundo. Su ministerio único cambió el énfasis en el cuerpo de Cristo, que pasó de la demostración externa de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, nuevamente al dador de los dones, el mismo Espíritu Santo. El tono profético de su ministerio marcó el paso de lo que la iglesia sería en los tiempos por venir. Su ministerio fue literalmente un precursor de la iglesia del futuro. Aunque ella ella se consideraba a sí misma una persona común, Kathryn era única. Muchas han tratado de imitar su voz y sus movimientos teatrales, pero sin resultado. Otros han tratado de traducir su unción especial a técnicas y métodos sin éxito. Yo doy gracias a Dios por Kathryn Kuhlman. Ella fue un ejemplo de una persona que no temió pagar el precio de andar en el servicio de Dios. Agradezco las lecciones que he aprendido por medio de su vida, y en este capítulo vamos a ver hoy, quisiera compartir algunas de esas lecciones con ustedes, muchas de ellas en sus propias palabras. Concordia, Missouri, fue el lugar donde se establecieron los inmigrantes alemanes que comenzaron a llegar a fines de la década de 1830. La madre de Kathryn, Emma Walkenhorst, se casó con Joseph Kuhlman en 1891. Según su registro de la escuela secundaria, Kathryn Johanna Kuhlman nació el 9 de mayo de 1907 en la granja familiar aproximadamente a 8 kilómetros de Concordia. Kathryn fue llamada con los nombres de sus dos abuelas. No recibió un certificado de nacimiento, ya que los mismos solo fueron obligatorios en Missouri a partir de 1910. Cuando Kathryn tenía 2 años de edad, su padre vendió la granja de 64 hectáreas y construyó una casa grande en la ciudad, a la que Kathryn siempre llamaría su hogar. Una amiga de su infancia descubría a Kathryn de esta manera: facciones grandes, pelirroja, con pecas. No podía decirse que Kathryn fuera bella. No era femenina ni atrayente físicamente en ningún sentido de la palabra. Era más alta que las chicas de nuestra barra, 1,73. Larguirucha, de contextura masculina, y sus pasos largos nos hacían jadear para mantenernos a su ritmo cuando caminábamos juntas. De joven, Kathryn también se destacaba por su
independencia y autoconfianza, y su deseo de hacer las cosas a su manera. Se las arreglaba para manejar a su padre y conseguía casi cualquier cosa que deseara de él. De joven, Catherine también se destacaba por su independencia. ¿eh? Conseguía muchas cosas. Se las arreglaba para manejar a su padre y conseguía casi cualquier cosa. Según Catherine, la disciplina siempre estaba a cargo de su madre, una mujer dura. Nunca elogiaba a su hija ni le daba muestras de afecto. Pero Catherine nunca se sintió que le faltara amor o que no era deseada. Su padre le daba todo el afecto y el amor que necesitaba. En realidad, Catherine adoraba de tal manera a su padre que aún 30 años después de su muerte, al hablar de él, los ojos se le llenaban de lágrimas. Cierta vez, cuando Catherine tenía aproximadamente 9 años, quiso hacer algo especial para el cumpleaños de su madre y decidió darle una fiesta sorpresa. Pues bien, la niña, sin darse cuenta de que el cumpleaños de su madre caía un lunes, fue por las casas de sus vecinos pidiéndoles que en ese día vinieran todos a su casa con una torta para Emma. Los lunes eran día de lavado para los Kuhlman. Todos los demás días de la semana, Emma Kuhlman se vestía con sus mejores ropas de pies a cabeza. Nunca se sabía cuándo podía aparecer una visita inesperada y a ella le espantaba la idea que alguien pudiera verla mal vestida o desarreglada. Entonces llegó el lunes y Emma Kuhlman estaba vestida para ir a lavar ropa. Mientras trabajaba, inclinada sobre la tina de agua caliente, con su cabello húmedo de sudor cayéndole sobre el rostro, su ropa húmeda y sucia y las piernas descubiertas, sonó un golpe en la puerta. Cuando Emma abrió, vio que todos sus vecinos habían venido a saludarla, vestidos con sus mejores ropas, y ahí estaba ella, fatigada y sucia por el trabajo de lavado. Con su orgullo profundamente herido, Emma prometió a Catherine, por lo bajo, que más tarde se ocuparía de ella. Y lo hizo. Emma Kuhlman hizo que su hija se pusiera de pie y comiera hasta el último trozo de todas las tortas que habían traído los vecinos. El padre de Catherine le enseñó los principios comerciales. Era dueño de un establo. A su hija le encantaba ir con él cuando visitaba a sus clientes para cobrar. Años más tarde reconocería que había aprendido de él todo lo que sabía sobre organización y negocios. Catherine tenía 14 años cuando nació de nuevo. Durante su vida relató muchas veces la historia de cómo respondió a lo que parecía ser un llamado soberano proveniente en forma directa del Espíritu Santo, no de ninguna persona. Ella venía de un trasfondo religioso más que espiritual, por lo que las iglesias a las que asistía nunca hacían llamados para recibir la salvación. Acerca de ellos, ella misma escribió: yo estaba de pie junto a mi mamá, y las agujas del reloj estaban ubicadas en las 12 menos 5 minutos del mediodía. No recuerdo el nombre del pastor, ni siquiera una palabra de su sermón. Pero algo me sucedió. Es tan real para mí hoy como en ese momento. Lo más real que me ha sucedido en mi vida. Allí, de pie, comencé a temblar de tal forma que no podía sostener el himnario, así que lo dejé en el banco y comencé a sollozar. Sentí el peso de la convicción y me di cuenta que era una pecadora. Me sentía la persona más baja, la peor del mundo entero. Pero solo tenía 14 años. Hice lo único que sabía hacer. Me deslicé de donde estaba y fui hacia el primer banco. Me senté allí, en un rincón, y lloré. Oh, cómo lloré. Me había convertido en la persona más feliz del mundo. El tremendo peso había sido levantado. Experimenté algo que nunca me abandonó. Había nacido de nuevo y el Espíritu Santo había hecho justo lo que Jesús dijo que haría. En Juan 16:8, vamos a buscarlo. Juan
16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El padre de Catherine estaba de pie en la cocina cuando ella llegó corriendo de la iglesia para compartir la buena noticia con él. Ella acostumbraba contárselo todo. Sus propias palabras se lanzó sobre él y dijo: «Papá, Jesús ha entrado en mi corazón». Sin mostrar ninguna emoción, su padre solo dijo: «Me alegro». Catherine recordaba que nunca estuvo realmente segura de si su padre había comprendido en verdad lo que ella le había dicho. Finalmente la jovencita decidió asistir a la iglesia bautista a la que iba su padre, en lugar de la metodista a la que iba su madre. Aún entonces ya tenía ideas propias. Catherine decía que nunca estuvo segura de si su padre era nacido de nuevo. Algunas veces en público aseguraba que sí, pero otras veces en privado expresaba su frustración por no poder estar segura. Sin embargo, Catherine sabía que su padre sentía una profunda aversión por los predicadores. En realidad, según ella, los despreciaba. Si Joseph Kuhlman veía a un predicador viniendo en dirección a él por la calle, se cruzaba a la acera opuesta para no tener que hablarle. Pensaba que todos los predicadores solo buscaban dinero. Y las únicas ocasiones en que asistía a la iglesia eran festividades especiales o para algún culto en que Catherine recitaba. Hasta donde su hija sabía, Joseph Kuhlman nunca oraba ni leía la Biblia. Según Catherine, asistir a la iglesia era tan importante como ir a trabajar. Al principio asistió a la iglesia metodista con su madre. Fue allí en 1921 que nació de nuevo. Pero a partir de 1922, toda la familia se hizo miembro de la iglesia bautista. Aunque venía de un trasfondo denominacional, el ministerio de Catherine en los últimos años se volvería ecuménico, ya que ella se movía libremente con todas las iglesias, desde pentecostales hasta católicas. Ninguna denominación cerraba las puertas al ministerio de Catherine Kuhlman. Ella se negaba a integrar denominación alguna y no daba crédito por su ministerio a ningún grupo, solo a Dios. Cuando Catherine era adolescente, su madre enseñaba en las reuniones de jóvenes de la iglesia metodista. Una vecina dijo que la señora Kuhlman era una excelente maestra de la Biblia, y Catherine, sus hermanas y su hermano deben de haber recibido muy buena enseñanza y formación en su hogar. La vecina también mencionó que escuchaba a alguien que tocaba el piano por las noches en la casa de los Kuhlman y alguien que cantaba. A pesar de ser considerada una excelente maestra del grupo de jóvenes de su iglesia, aparentemente la madre de Catherine no nació de nuevo sino hasta 1935, en una de las reuniones que su hija realizó en Denver, Colorado. Catherine había invitado a su madre a la campaña. Después de terminada la primera reunión, la evangelista fue al cuarto de oración situado detrás del púlpito para orar por aquellos que habían respondido a la invitación. Unos pocos minutos después su madre entró en ese mismo cuarto y dijo que quería conocer a Jesús como Catherine lo conocía. Catherine, embargada por la emoción, extendió su mano pasándola sobre la cabeza de su mamá. En el preciso instante en que los dedos de su hija la tocaron, la mamá comenzó a temblar y a llorar, de la misma forma en que Catherine lo había hecho a los 14 años. Junto a ella en la pequeña iglesia metodista de Concordia que leímos recién. Pero esta vez había algo más. Emma levantó la cabeza y comenzó a hablar, lentamente al principio y luego más rápido. Pero las palabras no eran en ningún lenguaje como el inglés. Los sonidos audibles y melodiosos pertenecían a una lengua desconocida. Catherine cayó de rodillas junto a ella, llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando Emma abrió los ojos, le echó los brazos a Catherine y la abrazó fuertemente. Era la primera vez que su madre la abrazaba. La señora Kuhlman
no durmió durante 3 días y 2 noches después de lo sucedido. Era una nueva persona y durante el resto de su vida en Concordia, Emma Kuhlman tuvo una maravillosa y dulce comunión con el Espíritu Santo. Una característica de aquellos que Dios usa en gran manera es que están dispuestos a dejarlo todo y seguir su dirección. En 1913, la hermana mayor de Catherine, Meyer, se casó con un joven y apuesto evangelista que estaba terminando sus estudios en el Instituto Bíblico Moody. Recordemos de L. Moody. Myrtle y Everett Parrott comenzaron un ministerio como evangelistas itinerantes. Aproximadamente 10 años más tarde, en 1924, Myrtle y Catherine persuadieron a sus padres de que la voluntad de Dios era que Catherine viajara con ellos. En ese entonces los Parrott tenían su base en Oregón. Habían conocido a un renombrado maestro y evangelista, el Dr. Charles Price, quien tenía un ministerio de sanidad y les enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de esta maravillosa experiencia, el matrimonio de Myrtle y su esposo no era feliz y ahora los problemas económicos agregaban tensión a la relación. En ese momento, hubiera sido fácil para Catherine tener compasión por sí misma, pero por el contrario se ocupó de trabajar en la casa, haciéndose cargo del lavado los lunes y del planchado los martes. Durante este tiempo, además de aprender a tener paciencia en la adversidad, Catherine también aprendió a no ceder ante la autocomiseración. Años después, muchos de sus mensajes surgirían de su propio crecimiento espiritual en estas áreas. La autoconmiseración y el egocentrismo para Catherine eran una misma cosa. Obviamente desde su adolescencia, decidió no permitir que ninguna de estas dos características tendrían lugar en su vida sin importar lo que le sucediera. Ten cuidado, dice ella, de la persona, ya sea miembro de tu familia o compañero de trabajo o empleado tuyo, que no puede decir lo siento. Encontrarás que esa persona es muy egocéntrica. Esa es la razón por la que me has oído decir 10,000 veces que la única persona a la que Jesús no puede ayudar, la única persona para la que no hay perdón de pecados, es aquella que no puede decir me arrepiento de mis pecados. Una persona tan egocéntrica generalmente atrae más hacia sí las enfermedades como si fueran un imán. Catherine aprendió temprano en su vida que el egocentrismo, junto con los demás pecados del yo, la autoindulgencia, la compasión por sí mismo, o incluso el odio a uno mismo, hacen que una persona se juzgue o se condene a sí misma. Y eso es obstáculo para la obra del Espíritu Santo en su vida. Ella siempre decía que cualquiera puede tener al Espíritu Santo obrando en su vida, si está dispuesto a pagar el precio. Nunca se paga el precio una sola vez. Es algo que comienza con un compromiso inicial y un acto de decisión de seguir a Dios cada día de tu vida. Hubo muchos momentos y lugares en que Catherine podría haber elegido no someterse a la corrección del Espíritu Santo, pero afortunadamente para el cuerpo de Cristo en la actualidad, ella tomó las decisiones correctas y es un ejemplo que podemos seguir. Es un ejemplo. Catherine pasó 5 años con su hermana y su cuñado preparando lo que sería la base de su propio ministerio. Trabajaba en la casa para aliviar cualquier carga que su presencia pudiera significar y pasaba muchas horas leyendo y estudiando la palabra. En 1928 los Parrott llegaron a Boise, Idaho. Para ese entonces habían adquirido una carpa y tenían una pianista llamada Helen Guilford. Pero sus problemas matrimoniales o maritales habían aumentado, por lo que Everett siguió hacia Dakota del Sur, mientras que Mark, Catherine y Helen
se quedaron para tener las reuniones en Boise. Después de 2 semanas, las ofrendas ni siquiera alcanzaban para pagar el alquiler del lugar, ni el pequeño apartamento donde se alojaban, ni para comprar comida. Las 3 mujeres vivían a pan y atún. Myrtle creía que su única salida era reunirse con su esposo, pero Helen y Catherine no veían ninguna esperanza para el futuro si continuaban viajando con los Parrott. Así que como Pablo y Bernabé en la iglesia del Nuevo Testamento decidieron separarse. Un pastor de Boise les ofreció la posibilidad de predicar en un pequeño salón de billar que había sido reacondicionado para servir como salón de reuniones. Ese fue el comienzo del ministerio de Kathryn Kuhlman. Luego de predicar en esa obra misionera, fueron hacia Pocatello, Idaho, donde Kathryn predicó en un viejo teatro de ópera. El edificio estaba muy sucio y debía ser limpiado antes que pudieran usarlo. Podemos imaginar quién hizo la limpieza, la evangelista, naturalmente. Después fueron a Twin Falls, Idaho, en medio del más crudo invierno. Allí Kathryn resbaló sobre el hielo y se rompió la pierna. Aunque el médico le había dicho que no apoyara el pie en tierra durante 2 semanas, Kathryn insistió en predicar enyesada. Ella nunca permitió que su carne interfiriera en su cumplimiento de la voluntad de Dios. Ella nunca permitió que su carne interfiriera en su cumplimiento de la voluntad de Dios. Cierta vez Kathryn dijo: desde el primer sermón que prediqué en Idaho, Zaqueo subido al árbol, y Dios sabe que si había alguien subido a un árbol era yo. Supe solo una cosa: estaba entregada a las cosas de Dios. Jesús era real para mí, mi corazón estaba decidido. Con gran sentido del humor, contaba después que después de predicar 4 o 5 sermones, me preguntaba, dice ella, o sea, después de haber predicado 4 o 5 sermones, dice, me preguntaba, ¿sobre qué más puedo predicar? No hay nada más en la Biblia. Ya agoté toda la provisión de sermones. Realmente no se me ocurre ningún otro tema sobre el que pueda predicar. Se quedó sin recursos. Muchas veces durante esos primeros años las comodidades eran escasas, por decirlo de alguna manera. En cierta ocasión la familia con quien debía alojarse no tenía ningún cuarto donde ella pudiera dormir, así que tuvieron que acondicionar el gallinero. Kathryn solía decir que ella hubiera dormido sobre una parva de paja, tan grande era su necesidad de predicar. Años después comentaría, riendo, que algunas veces cerraba con llave la puerta para no dejar salir a la gente hasta asegurarse de que todos habían sido salvos. Era una broma, por supuesto. Pero lo que era cierto era que se quedaba junto al púlpito hasta la madrugada y oraba con cualquier persona que se hubiera quedado dando vueltas por allí. Otros lugares donde Kathryn se alojó quizá hayan sido más limpios que aquel gallinero, pero no estaban mejor calefaccionados. En aquella época los cuartos de huéspedes no tenían calefacción. Años más tarde Kathryn recordaría que solía acurrucarse bajo una pila de mantas hasta calentar la cama. Cuando lo lograba se ponía boca abajo y estudiaba la palabra durante horas. Su corazón estaba totalmente entregado al Señor. Ese fue el secreto de su ministerio. Su corazón estaba fijo en Jesús. Estaba decidida a serle fiel a Él y a no contristar al Espíritu Santo. En estos primeros años de su ministerio podemos ver 2 características que Kathryn desarrolló: dedicación y fidelidad a Dios y a su pueblo. Kathryn creció y extendió su entendimiento espiritual a partir de ese fundamento básico de carácter que desarrolló muy tempranamente en su vida. Pero, ¿qué es lo que mantiene a una persona dedicada a su llamado? La respuesta de Kathryn era su lealtad. La palabra lealtad, en sus propias palabras, tiene muy poco significado en la actualidad, y en la actualidad también.
porque se la practica muy poco. La realidad es algo intangible, es como el amor. Solo se la puede entender al verla en acción. El amor es algo que se hace, y eso también se aplica a la lealtad. Significa fidelidad, significa compromiso, significa devoción. Mi corazón está decidido, voy a ser leal al Señor a cualquier costo, a cualquier precio. La lealtad es mucho más que un interés casual en alguien o algo. Es un compromiso personal. En un análisis final significa, aquí estoy, puedes contar conmigo, no te fallaré. En otras palabras, la verdadera lealtad para quienes son llamados al ministerio se expresa en la decisión de no desviarse jamás del llamado de Dios, no agregar a él ni quitarle, solo hacerlo. Según Catherine, cuando alguien comienza a hacer las cosas a su manera, pasa de ser leal a Dios a ser leal a sí mismo. Y a veces es difícil saber a quién es leal uno. Después de predicar en todo Idaho, Catherine y Helen fueron hacia Colorado. Luego de una campaña de 6 meses en Pueblo, llegaron a Denver. Un hombre de negocios, Earl Hewitt, se había unido a ella en Pueblo como administrador del ministerio. En ese año 1933, la depresión estaba a su punto más alto, los negocios cerraban, millones de personas quedaban sin trabajo, las iglesias luchaban por permanecer abiertas. Catherine era una evangelista itinerante sin ninguna organización denominacional que la apoyara, pero creía firmemente en un Dios grande cuyos recursos no tenían límites. Ella creía que si servimos a un Dios de recursos limitados, entonces estamos sirviendo al Dios equivocado. Catherine vivía por el principio de fe y confiaba en Dios. Por eso dijo a Hewitt que fuera a Denver y actuara como si tuvieran $1.000.000. Cuando él le indicó que en realidad solo tenían $5, Catherine contestó: Él, o sea, Dios, no depende de lo que poseemos o de lo que somos. Ciertamente puede obrar un milagro semejante al de los panes y los pescados y multiplicar nuestros $5. Ahora ve a Denver, alquila el edificio más grande que encuentres, consigue el mejor piano disponible para Helen, llena el local de sillas, manda a publicar un anuncio grande en el Denver Post y haz propaganda por radio, en todas las emisoras. Este es el negocio de Dios y vamos a hacerlo a su manera, vamos a hacerlo a lo grande. Hewitt le tomó la palabra y siguió sus instrucciones. El lugar había sido un depósito de la compañía Montgomery Ward. Las reuniones se prolongaron por 5 meses en Denver, durante los cuales se mudaron a otro depósito. La primera noche asistieron 125 personas, la segunda noche más de 400. A partir de entonces el depósito comenzó a llenarse por completo todas las noches. Después de 5 meses, Catherine anunció que la campaña había terminado, pero las personas no querían saber nada de eso. Un hombre se ofreció a dar un adelanto para un edificio que pudieran usar en forma permanente y que tuviera un gran cartel de neón que diría: la oración cambia las cosas. La gente tenía hambre por la palabra de Dios, pero el mensaje principal de Catherine en esos años era el de salvación. Algunas veces había pastores que nacían de nuevo al responder a su invitación a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. El ministerio de Catherine era de fe y esperanza. Durante este tiempo, Helen había formado un coro de 100 voces y componía gran parte de la música que cantaban. Dado que la respuesta a su ministerio era tan grande, Catherine accedió a quedarse en Denver. Todo parecía perfecto, así que comenzaron a buscar un edificio para establecerse en forma permanente, pero entonces repentinamente de la nada llegó el golpe de la tragedia. Catherine experimentó el primer trauma real de su vida a finales de diciembre de 1934, cuando su amado padre murió en un accidente.
Mucho después supo que él había caído en una calle cubierta de hielo. Lo había atropellado un auto que intentó girar para no golpearlo en medio de una tormenta de nieve. Debido a la tormenta, solo horas después un amigo pudo comunicarse con Catherine en Colorado. Al recibir la noticia de que su padre estaba al borde de la muerte, inició el viaje hacia la casa de sus padres en medio de la tormenta, conduciendo desde Denver cruzando el estado de Kansas hacia Missouri. Catherine decía que solo Dios sabe a qué velocidad condujo sobre esas rutas cubiertas de hielo, con una velocidad cercana, con una visibilidad cercana a cero. El 30 de diciembre, Catherine llegó a la ciudad de Kansas y llamó a su casa para hacer saber a su padre que estaba a punto de llegar, pero le avisaron que él había muerto esa mañana muy temprano. Catherine llegó a tiempo para ver a su padre en el ataúd, en el living de su casa, siendo velado por sus seres queridos. El trauma fue casi más de lo que ella podía soportar. En ese momento sintió brotar de su interior un profundo odio por el joven que había atropellado a su padre. Yo siempre había sido una persona feliz y papá me había ayudado a ser así. Ahora él se había ido y en vez de ser feliz, yo batallaba contra dos extraños que me asaltaban, el odio y el miedo. Yo tuve el padre más perfecto que pueda tener una niña. Papá no hacía nada mal, él era mi ideal. Ella había estado fuera de su casa durante más de 10 años, con solo unas breves visitas en el intermedio. Ahora su papá jamás podría escucharla predicar. Más tarde, Catherine relató que el odio contra el joven que había matado a su padre comenzó a acumularse en su interior y que escupió veneno con todas las personas con las que hablaba hasta el día del funeral. Allí, sentada en el primer banco de la pequeña iglesia bautista, yo seguía negándome a aceptar la muerte de mi padre. No podía ser. Uno por uno los miembros de mi familia se levantaron de sus asientos y se acercaron al ataúd. Mamá, mis dos hermanas, mi hermano. Solo yo quedé sentada en el banco. El que había dirigido la ceremonia se acercó y me dijo: Catherine, ¿quieres ver a tu padre antes que cierre el ataúd? De repente me encontré adelante, mirando hacia abajo con los ojos fijos, no en el rostro de papá, sino en su hombro, ese hombro en el que tantas veces me había apoyado. Me incliné suavemente y puse mi mano sobre ese hombro que estaba dentro del ataúd. Y cuando lo hice, algo sucedió. Lo único que mis dedos acariciaron fue un pedazo de tela. Todo lo que esa caja contenía era algo descartado. Alguna vez había amado y que ahora quedaba de lado. Papá no estaba ahí. Esa fue verdaderamente la primera vez que el poder del Cristo vivo y resucitado se manifestó a través de mí. Repentinamente ya no sentía más temor de la muerte, y al tiempo que desaparecía mi temor, también desaparecía mi odio. Papá no estaba muerto, estaba vivo. Catherine regresó a Denver con un nuevo entendimiento y una nueva compasión. Encontraron un edificio y comenzaron los trabajos de acondicionamiento en febrero de 1935. El 30 de mayo de ese año, el 35, se abrió el Tabernáculo del Avivamiento de Denver, con el enorme cartel de neón que le habían prometido: la oración cambia las cosas. El auditorio tenía capacidad para 2,000 personas sentadas, y el cartel con el nombre del tabernáculo pues se veía a gran distancia. Se llamaba el Tabernáculo del Avivamiento de Denver. Durante los siguientes 4 años, miles de personas asistieron a las reuniones. Se realizaban cultos todas las noches excepto los lunes. El tabernáculo pronto se convirtió en una iglesia organizada, pero no estaba afiliado a ninguna denominación. Finalmente se inició una escuela dominical y comenzaron a utilizarse autobuses para traer la gente a los cultos. Se hacía tarea evangelística en los hogares de ancianos y en las cárceles. Luego Catherine inició un programa de radio llamado Sonriendo. En 1936 muchos músicos y predicadores ministraron en el Tabernáculo del Avivamiento de Denver.
Uno de ellos era Raymond Ritchie, un prominente evangelista que pasó 3 semanas en la iglesia. Rickey había sido un pionero de las primeras campañas de sanidad en los Estados Unidos. Catherine dijo que la muerte de su padre había sido el valle más profundo que debió cruzar, pero pronto viviría otra experiencia que llegaría a ser un valle casi tan profundo como aquel. Y ella cometió un error ah, más fuerte que ese. En 1935, un predicador llamado Burroughs Waltrip de Austin, Texas, fue invitado a predicar en el tabernáculo. Era un hombre extremadamente apuesto, 8 años mayor que Catherine. Pronto ambos descubrieron que había una atracción entre ellos. El único problema era que este hombre estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Catherine aparentemente ignoró las señales del Espíritu Santo en su interior que le indicaban que esa relación era un error. Poco después de su primera visita a Denver, Waltrip se divorció de su primera esposa y dijo a todos que ella lo había abandonado. Pero su ex esposa Jessie dijo que Waltrip creía que si una persona no amaba a su cónyuge en el momento de casarse, no había pacto alguno entre ambos, lo cual hacía que pudieran divorciarse y casarse con otro. Después de dejar a su esposa, Waltrip nunca regresó a ella y sus 2 hijitos jamás volvieron a ver a su padre. ¡Qué fuerte! Nunca se volvieron a ver. Después de dejar a su familia, Waltrip se mudó a Mason City, Iowa, presentándose como un hombre soltero, e inició un centro evangelístico llamado Radio Chapel. Se lo conocía como un evangelista dramático y sensacionalista, y comenzó a emitir diariamente desde la capilla. Catherine y Helen fueron allí para ayudarlo a reunir fondos para su ministerio. Pronto la relación romántica entre Catherine y Waltrip, a quien ella llamaba Mister, se hizo pública. Helen y otros amigos de Denver trataron de persuadir a Catherine de que no se casara con el apuesto evangelista, pero ella insistía en que su esposo lo había dejado, lo cual lo hacía libre de casarse nuevamente. Debe destacarse que los detalles de la separación de Waltrip de su esposa y en el momento en que se la había perdonado por los errores que cometiera en esta relación, por lo cual los detalles no eran de importancia. El 16 de octubre de 1938, Catherine anunció a su congregación de Denver que planeaba unirse. 2 días más tarde, el 18 de octubre, casi 16 meses después del divorcio de Waltrip, Catherine y Burroughs se casaron secretamente en Mason City. Se casaron secretamente. Quisiera dejar claro algo aquí. El divorcio no era el problema. Naturalmente lo es para las personas religiosas y sus denominaciones farisaicas, pero no es un problema para Dios. Según el Nuevo Testamento hay 2 razones bíblicas para que un cónyuge practique repetidamente actos inmorales, y la otra es cuando un cónyuge abandona el matrimonio. Si alguna de estas 2 cosas le sucede a una persona, entonces ella es libre delante de Dios y su nuevo matrimonio cuenta con la bendición del Señor. Si has tomado una decisión que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, en lo relativo al divorcio hay perdón y restauración, y un principio nuevo y limpio para ti. Las personas farisaicas y algunas denominaciones quizá no te den un nuevo comienzo, pero Dios puede ayudarte si le buscas a Él. Catherine se encontró en una situación en la que habían actuado espíritus mentirosos y engañosos. Waltrip dejó a su esposa en Texas y se divorció de ella, lo cual fue su primer error. Después trató de cubrir sus comportamientos adoptando una doctrina engañosa y mintió al respecto a quienes le rodeaban. El matrimonio Cullman-Waltrip
fue totalmente equivocado desde el principio. Hey, gracias por haber visto este video hasta el final, me despido hasta la próxima. Y no olvides suscribirte en este canal para recibir más recursos que inspirarán tu vida y tu relación con Dios. He's refreshing you.